Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la política y la economía argentina, ¿no? Y todo lo que ha dejado, sin lugar a dudas, mucha tela para cortar. El tema del Congreso de la Nación que ha sesionado y que se ha levantado esta sesión a cuarto de intermedio y que ha enviado justamente la ley ómnibus nuevamente a comisiones. Sin embargo, bueno, el gobierno ya ha anunciado de que aparentemente no se trataría durante este 2024 allí en el Congreso. Sin embargo, otra de las cosas que ha dejado ha sido una fuerte y tensa relación entre el gobierno nacional y las provincias. Para hablar un poco acerca de este tema, algo que veníamos tocando ya desde el día de ayer, estamos en comunicación de videollamada con el analista político y por supuesto también consultor de Noticiero 9, Alberto Medina Méndez, desde la provincia de Corrientes. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos Elsa y Marco, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un saludo muy grande para todo el equipo. Gracias, muy amable. Bueno, Alberto, ¿qué lectura estás haciendo de todo lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo durante esta semana muy ajetreada en cuanto a lo político y sobre todo, bueno, estas tensas relaciones que cada vez aparentemente se tensan más entre gobierno nacional y provincias? Mira, tengo dos lecturas a priori, ¿no? Por un lado, creo que el nivel de tensión es muy alto, habrá que esperar que baje un poco la espuma. No es buena idea en momentos de mucha pirotecnia verbal seguir insistiendo en esa dinámica. Creo que hay que tratar de apaciguar un poco las aguas y ver cómo se reacomoda el escenario político de gobernabilidad en Argentina, a sabiendas de que hay un oficialismo nacional que no tiene mayoría parlamentaria, que necesita de otros bloques en el Congreso para conseguir aprobaciones en el corto plazo, que se acerca la fecha del inicio de las sesiones ordinarias. Este es un dato que no está siendo suficientemente analizado. Veníamos de un tratamiento en extraordinarias, veremos qué pasa cuando empiecen las sesiones ordinarias. Falta el discurso del presidente de la Nación el 1 de marzo, habrá que ver también el tono y la potencia que puede llegar a tener ese discurso. Y por otro lado, un tema no menor, que me parece que tiene que ver con tratar de entender los nuevos códigos de la política, ¿no? Porque me parece que tanto los medios de comunicación como los analistas políticos, la política misma, los dirigentes tradicionales, están leyendo en clave vieja un fenómeno político nuevo. Y no hay más que escuchar un poco a la gente, leer comentarios en medios de comunicación tradicionales o en redes sociales, para entender que el pulso de lo que está pasando en la sociedad no tiene que ver con lo que ya conocíamos hasta aquí. Y creo que sería un error de todos nosotros caer en la trampa de analizar esto con un prisma viejo, que creo que es lo que está pasando en estas horas en muchos sectores, sobre todo vinculado a lo que podríamos denominar el círculo rojo, ¿no? Periodistas, sindicalistas, dirigentes políticos, empresarios, comunicadores. Creo que allí hay una mirada que no está en sintonía fina con lo que está pasando con la gente, que está angustiada, que no la está pasando bien en términos económicos, que tiene una expectativa de corto plazo que espera que se dé y que tiene que ver con la lucha con la inflación, que sigue siendo el tema número uno en la agenda, y que percibe que toda esta lucha política no es ni más ni menos que una versión que justamente ya expresó su rechazo el año pasado en las elecciones. No leer esta cuestión me parece que puede ser un error grosero, que puede hacer que mucha gente cometa errores, ¿no? Sí, en base a lo que usted está diciendo, Medina Méndez, pero fundamentalmente esta nueva lectura, más allá de lo que puede hacer el analista político, el ciudadano común, esta lectura de la nueva realidad económica y social de la República Argentina, en principio y básicamente la tendrían que hacer los integrantes o quienes trabajan en el Congreso de la Nación, senadores y diputados, que parece que no la están viendo. Exactamente, por eso digo, cuando yo veía los aplausos de algunos pocos legisladores, pero que de todas maneras generaron alguna controversia o algún ruido, esta cuestión medio quisquillosa en la que aparentemente algunos legisladores, si queremos pensar de buena fe, tomaron posiciones específicas en artículos específicos, incisos específicos, después de haber aprobado en general, es muy difícil explicarle a la ciudadanía por qué un legislador que aprobó una ley en términos generales ahora le parece que el inciso X del artículo X no está en sintonía fina con sus convicciones o sus principios. Y no ha habido, para ser justo, no ha habido explicaciones suficientemente profundas al respecto, ¿no? Hay mucha verborragia que tiene que ver con conceptos muy vagos y ambiguos, y hay bastante poca precisión, y me parece que no estamos en sintonía con lo que está pasando en la sociedad, que está pasando angustiadamente esta etapa, a sabiendas de que va a ser difícil, pero que también espera soluciones rápidas,
y una agilidad que el Congreso por lo menos a priori no ha mostrado, ¿no? Digo, porque si hubiera rechazado la ley de entrada, otra sería la lectura. Claro. Pero aquí lo que ha pasado es una aprobación en general y un rechazo en particular. Es complejo de explicarlo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Alberto, el tema de relación nación con provincias, imagino que van a tener que calmar las aguas en el pronto tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta de que a ninguno de los dos les conviene, ni al gobierno nacional, teniendo en cuenta de que el gobierno nacional no tiene territorio en las provincias, ni a las provincias porque depende de muchas cosas del gobierno nacional, sobre todo cuestiones económicas, ¿no? Bueno, tal vez la noticia más importante esta semana en esta dirección ha sido que este tema de se retira la ley, se pasa a comisión, acá hay muchas versiones, diera la sensación por momentos que el gobierno nacional tiene una decisión tomada, que es no utilizar los acuerdos del Congreso para avanzar en reformas. Y esta es una lectura que hay que hacerla muy fina, porque esta idea de que el gobierno nacional necesita a las provincias o necesita las mayorías parlamentarias podría ser una verdad a medias si es que el presidente de la Nación decide no enviar proyectos al Congreso para hacer reformas y avanza con el esquema económico que tiene montado a partir de los resortes que efectivamente tiene el gobierno nacional, sin necesidad de generar esa ida y vuelta con las provincias. Eso puede tensar mucho más la cuerda, porque no nos olvidemos que nosotros venimos de un modelo clásico de negociación política entre sectores. Lo que está planteando el presidente ahora es que ese no es el modelo de conversación. Sí, se está como puenteando las provincias, salteándose el paso, digamos. Sí, y además, digamos, tomando decisiones como las de hoy, por ejemplo, en términos de suprimir este fondo vinculado al transporte, que son decisiones unilaterales. Claro. No son decisiones ni conversadas, ni anunciadas, ni avisadas, sino que muestran, entre comillas, una impronta política que otra vez no está en sintonía fina con lo que la política tradicional analiza. Yo creo que hay que barajar la idea de nuevo, hay que calmar las aguas para recuperar ese espíritu de diálogo y construcción conjunta, hay que salir de la dinámica verbal peligrosa, y al mismo tiempo hay que tratar de ponerse en el cuero de la gente, lo voy a decir en castizo, ¿no? Sí. Porque me parece que mucha dirigencia política no está en sintonía fina con lo que la gente está pensando, y eso es un riesgo político muy grande, porque las instituciones también están en juego, ¿no? Exacto, y no estamos, en los últimos tiempos nos referimos a todo lo que referido a la ley bases, pero tenemos que tener en cuenta también que el decreto de necesidad de urgencia está plenamente vigente, claro, a excepción, y que tenía muchas modificaciones muy intensas, muchísimos sectores, a excepción de lo de trabajo, pero el decreto está en vigencia porque no se pudo tratar, no se conformó la comisión bicameral en diputados, o sea que de eso nos olvidamos. Y allí también hay muchos cambios, muchas modificaciones y muchas facultades para el presidente. Y también una posición que hasta ahora no conocemos, que tiene que ver con la justicia, ¿no? Porque en definitiva la justicia también tiene una injerencia relevante en el DNU, e independientemente de lo que pueda pasar en las cámaras o con la comisión bicameral, si las semanas corren y eventualmente la justicia tiene que expedirse de alguna manera cuando le toque la instancia de la Corte Suprema, cuidado que también allí podría haber, digamos, un conflicto de poderes o eventualmente la validación del DNU, con todo lo que eso significa, ¿no? Sí, porque hay 50 y pico de amparos, ¿no?, contra el DNU. Exacto, pero digamos que la cuestión de fondo se la resuelve la instancia judicial. Claro. Es decir, hasta ahora lo que conocimos hasta aquí fue, para que la gente nos entienda, un stop, un detenerse en la aplicación de algunos capítulos del DNU, pero no hay un rechazo al DNU. Y esto hay que tratar de entenderlo gráficamente, ¿no? La cuestión de fondo la va a resolver la justicia y dictaminará si todo o en parte este DNU es constitucional o no. También lo puede hacer el Congreso eventualmente, habrá que ver cuando el 1 de marzo empieza a sesionar con normalidad cómo funciona el tratamiento del DNU eventualmente, o si sucede antes, que podría ocurrir. Pero insisto, me parece que la política tiene un desafío gigantesco, que es jugar a la política o eventualmente poner en sintonía lo que está pasando en la calle con la sociedad. Y cuidado que estas dos cosas pueden llegar a ser antagónicas, pueden no estar en el mismo carril, ¿no? Y aparentemente algunos dirigentes están lejos todavía de eso, ¿no? Sí, y creo que también algunos no han interpretado todavía lo que pasó el año pasado, algunos están decodificando qué es lo que ocurrió, algunos prefieren hacer interpretaciones muy livianas y superficiales, sin entender el proceso sociológico que está detrás de todo esto. E insisto, yo invito a aquellos que les gusta analizar lo que pasa en la sociedad a conversar con la gente de a pie, a escuchar a la gente,
a leer lo que pasa en el intercambio social, en las redes y en los diálogos en los medios de comunicación tradicionales, porque me parece que hay mucha gente que no está atenta a lo que está pasando en la calle y prefiere quedarse con una especie de interpretación parcial de lo que escucha en sus propios microclimas. Y eso en política es muy peligroso, y aquellos que tienen responsabilidad, por supuesto, de conducir, tienen una obligación superior, digo, de estar más cerca de la gente en momentos como estos, porque la ventana de oportunidades que se presenta para la Argentina en estas semanas, en estos meses, tiene una fecha de caducidad también, ¿no? Y más tarde o más temprano la gente va a ir tomando posiciones. Yo creo que hay gente que está leyendo equivocadamente y cree que los platos rotos los va a terminar pagando un sector de la política. Me temo que la política en esto no tiene manera de escindir responsabilidades. No, de ninguna manera. ¿Y cómo sigue? Ahora las sesiones extraordinarias finalizaron ya no hay más sesiones extraordinarias. Dependerá de lo que haga el presidente de la Nación, por un lado, dependerá de la decisión política que tomen los presidentes de los bloques, si retoman la discusión puertas adentro de las comisiones, o eventualmente dejan que esto caiga por su propio peso y desaparece el interés por discutir. Todavía me animaría a decir que la puerta está abierta para que esa discusión se retome, sí. Pero tengo la sensación de que lo discursivo, la pelea tradicional en los medios de comunicación, una verborragia a mi juicio un poco imprudente de algunos sectores de la política argentina, o si lo queremos decir de otra manera, de todos los sectores de la política argentina, no ayudan a construir un clima que permita retomar la senda de la racionalidad, ¿no? Enojarse en este momento de un lado y del otro no es un buen camino si es que lo que uno quiere es resolver el problema de fondo. Con respecto al retomar el debate en comisiones justamente de la ley, bueno, ha trascendido por allí que el presidente del Interbloque de la Libertad Avanza aparentemente habría mantenido una conversación con el presidente de que en este 2024 directamente en todo el año no se podría llegar a tratar nuevamente. Bueno, por eso decía, está abierta la posibilidad que eso suceda, pero también si quisieran, si hubiera decisión política en otra dirección, podría todavía retomarse esa conversación porque la situación parlamentaria lo permite. Pero claro, a medida que pasen los días esto puede enfriarse. Se sabe que hay conversaciones por lo bajo entre los dirigentes políticos para ver si retoman ese camino de la conversación o finalmente esperan. Hay que también esperar que regrese el presidente de la Nación de su gira. Eso también va a ser un factor determinante. Habrá que ver la semana que viene, cuando ya esté en suelo argentino, si eso también no forma parte de algunas conversaciones que están pendientes, sobre todo en los sectores más cercanos al gobierno nacional. Mientras tanto, y hay que entenderlo, la economía sigue su marcha, el programa económico sigue encolumnado en las mismas ideas originales que tenía. Esto no se detiene, ¿no? La política puede detener el debate parlamentario, pero no puede evitar que la economía siga su marcha, y creo que sería importante también tomar nota de esto, porque mientras tanto pasan cosas, empiezan las clases dentro de unos pocos días, hay que afrontar el costo de la canasta escolar, hay responsabilidades que las familias tienen, y habría que estar un poco más cerca de esa agenda, ¿no? Exactamente. Con respecto a la economía, recientemente dio un reportaje Luis Caputo, el ministro de Economía, y le restó totalmente importancia, sea el ciclo o el círculo o el trazo que tiene dentro de su programa económico. Esta ley bases no la afecta en absoluto. Claro. Sigue en la búsqueda del déficit cero, sigue en la búsqueda y demás, para adelante, pero hay un punto que no se resuelve. Hay muchos puntos muy importantes dentro de la ley bases. Uno de ellos es el tema de jubilaciones. Queda en stand-by. ¿Qué hacemos con las jubilaciones? Ese es un costo político que hay que ver quién lo paga, ¿no? Porque el detener el debate parlamentario en este punto hace que lo que esté vigente sea la fórmula vieja. Exacto. Y la fórmula vieja tiene un ajuste trimestral a trimestre vencido. Es decir, que nuestros jubilados van a seguir cobrando ajustes trimestrales con el trimestre anterior, y toda la inflación de este primer trimestre lo van a tener que esperar hasta el mes de abril. Claro. Y eso me parece que alguien se va a tener que hacer cargo. Entonces, no le dieron la facultad extraordinaria al presidente de la Nación para poder decidir sobre el tema previsional y ajustar parcialmente las jubilaciones con un criterio propio. Bueno, seguirá vigente entonces el criterio anterior y no habrá aumentos jubilatorios hasta el mes de abril, lo cual significa, por supuesto, un elevado costo. Yo creo que algunos sectores de la política argentina especulan con que el costo político de eso lo va a pagar el gobierno nacional. Mi sensación es que el costo político de esa decisión lo va a pagar la corporación política y no el presidente de la Nación. Y me parece que ahí también se equivocan en la lectura, pensando otra vez con un prisma viejo
que tiene que ver con que los gobiernos siempre son los responsables de las cosas que pasan. Bueno, eso a veces sucede así, otras veces esta onda obstruccionista puede ser leída por la sociedad como que hay algunos sectores de la política que no tienen ningún interés ni ninguna preocupación en los problemas de la gente. Cuidado con subestimar a la gente, ¿eh? Es muy peligroso en estos tiempos desvalorizar la opinión de la sociedad y creer que uno sabe más que la gente, ¿no? Ya creo que en ese sentido la población argentina, los votantes, los ciudadanos ya han demostrado el año pasado, dieron cátedra de que algunos prejuicios políticos no existen. Digo porque venimos y me incluyo en la lista, venimos de darle demasiado valor a las estructuras partidarias, a la caja del Estado, a los políticos tradicionales que manejan todo, que saben cómo hacer las cosas, y no fue a los que les fue mejor el año pasado, ¿no? Muy por el contrario. Claro, totalmente. Alberto, bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, como siempre ha sido muy amable. Hasta pronto, mucha suerte para todos. Gracias, igualmente.